Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Contexto. Gracias a Mónica que nos permite compartir con todos ustedes estos temas que son de interés para todos los seres humanos y para muchos animales. Cuando hablamos de agropecuaria, cuando hablamos de los frutos que nos brinda la tierra, para nosotros estamos hablando de vida. Así que gracias, Mónica, por cedernos este espacio y compartir estos temas. Hoy quiero que hablemos sobre cacao. Cacao, de esa materia prima de donde viene el chocolate, el sabroso, el delicioso chocolate que nos alimenta el cuerpo, pero que también se dice que es un alimento del alma, de las emociones, que nos trae alegría y que son una muestra muchas veces de afecto, de amor. Es por eso que he invitado a que nos acompañe a Sebastián Cárdenas. Es un joven agropecuario, un ingeniero agrónomo e industrial que tiene una gran pasión y trabaja en su pasión por el cacao. Bienvenidos a Contexto, Sebastián. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir un poco sobre este tema, que es emocionante desde muchos puntos de vista. Y sí, en efecto, el cacao es uno de los alimentos que hoy se consideran importantes en la mesa de todas las personas. Sí. Es considerado un superalimento. Sí. Entonces, de hecho, es uno de los alimentos que hoy por hoy no debería faltar en la dieta de las personas, ¿no? No. Con un chocolatico caliente, te caliente el cuerpo, pero te anima. Le anima, le ayuda mucho a aliviarse, a respirar, a relajarse. De hecho, están entre las propiedades que tiene el cacao. Tiene muchas propiedades que son muy buenas para la salud. Por ejemplo, ayuda mucho en los temas de presión arterial, es bueno para el corazón, no solo desde un sentido romántico y del afecto, pero también tiene propiedades que nos dan placer, que nos ayudan a tener esos pequeños momentos de placer que a veces tenemos en el día. Entonces, por eso sentimos tan bien cuando recibimos chocolate, cuando comemos chocolate, nos da una energía saludable. Y sí, está entre los alimentos más recomendados. Cuando hablamos del cultivo, en términos generales, del cacao, ¿qué necesitamos? Bueno, el cultivo del cacao. El cacao solo se puede producir en países tropicales. El cacao es uno de los productos más antiguos que se ha cultivado. Se conoce hoy por hoy que el origen del cacao es en la Amazonía ecuatoriana. Tiene más de 5.000 años de haber sido cultivado, es los datos que tenemos. Se creía que hace unos pocos años se creía que había nacido en Centroamérica el cultivo del cacao, no la planta, sino el cultivo, la domesticación, pero hoy sabemos que su domesticación inicial fue en la Amazonía del Ecuador principalmente, donde están los restos más antiguos. 5.000 años de la población consumiendo cacao, ¿no? 5.000 años antes. Pero en esos 5.000 años, yo me imagino que ha habido muchas innovaciones. Claro que sí, hay muchísimas variedades de cacao. Hoy por hoy la genética ha desarrollado tanto que seguimos creando nuevas variedades del cacao para volverlo más productivo, para volverlo más resistente a enfermedades. El cacao se ha ido adaptando también a diferentes zonas. Por ejemplo, acá en la República Dominicana hay lugares donde el cacao crece en las orillas del mar, prácticamente como en Samaná, y que en otros países no pasa, ¿no? Entonces tiene particularidades de país a país, ¿no? Y los sabores también son distintos de país a país, dependiendo, ¿no? ¿Y de país a país también se tiene un nivel de consumo diferente? Sí, claro que sí. Lo que es lamentable en nuestros países, y sucede mucho con cosas, con productos como el café, el cacao, es que normalmente se producen en países como Ecuador, Perú, Venezuela, Dominicana, México, pero se consumen principalmente en Europa o Estados Unidos. Entonces los volúmenes de consumo son mucho mayor. ¿Que en Asia? Sí, en Asia también recientemente se ha empezado a consumir el cacao. O sea, no era nuevo, sí, no era altamente consumido. Recientemente países como el Japón, por ejemplo, han empezado a
consumirlo bastante. Y países que han sido muy difíciles de acceder al cacao porque no estaba en los sabores de su cultura, como los países árabes, recientemente han empezado a consumirlo también. Entonces, cada vez más la demanda de cacao, de chocolate es mayor. En la pandemia, los volúmenes de consumo de chocolate se dispararon, ¿no? Sí. Por el tema del encierro, de estar distantes de las personas. Esa forma de conseguir un momento de gusto, de placer, lo brindaba el chocolate en medio de todo eso, ¿no? Bueno, que no sé si ha sido probado científicamente, pero dicen que el chocolate alegra el alma. O sea, contribuye al estado de ánimo, quizás porque tiene propiedades muy energéticas, sube la energía y la gente se siente, o sea, nos sentimos pues mucho más contentos cuando lo consumimos. Sí, hay alimentos como el café, como el cacao sobre todo, que sí producen estas sensaciones de bienestar, de placer, ¿no? Entonces, pensamos en un chocolate, solo pensar en un chocolate a todo el mundo le genera al menos una sensación positiva, ¿no? Entonces, sí, es bien extraño a alguien que no le guste el chocolate. sí. Eso es verdad. Entonces, del cacao, ¿qué otras cosas se derivan? Porque hablamos del chocolate de consumo, pero o sea, el cacao, ¿qué otros productos puede? Bueno, del cacao se puede aprovechar casi todo, ¿no? De la misma mazorca se consume de las semillas del cacao, una vez procesada, se separa para hacer manteca, que se usa muchísimo, por ejemplo, en cosmética. Todo lo que son cosméticas para labiales, cremas, humectantes. Hay una muy buena porción de subproductos de cacao que se van para el sector de cosmética, por ejemplo. Otra parte que es para el sector alimentario, pero no solo se consume en chocolate, también se consumen los nibs de cacao, por ejemplo. Para aquellas personas que les gusta comer muy saludable, los nibs de cacao en un desayuno con fruta es la mejor opción. Pero también se puede aprovechar desde la cáscara de la mazorca para productos alimenticios de personas y animales también, porque tienen alto contenido energético para balanceados y para otros suplementos nutritivos. Harinas se están haciendo también ahora. ¿Harinas de cacao? Harinas de la cáscara del cacao. Harina de la cáscara del cacao. Sí. Lo menos que se hace es consumir natural, como la pulpita, que también he visto que... Se come como fruta también en el campo, sí. Es muy fácil de comer como fruta. El tema es un poco complicado el poderlo procesar porque fermenta rápidamente por la gran cantidad de azúcares que tiene. Pero sí hay personas que lo han estado aprovechando. También se puede aprovechar de manera artesanal como para hacer herbicidas con el mucílago del cacao, que es esta capa blanca que rodea a las semillas de cacao. Entonces se puede aprovechar, pero también hay personas que hacen infusiones, jugos cuando está fresco, ¿no? Se puede aprovechar el momento de la cosecha. Okay. Dice que es muy alto en azúcar de manera natural. Sin embargo, hay diferentes variedades de chocolate. He visto que hay amargo, que hay algunos que son más dulces. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logramos diferenciar o es parte del proceso? Bueno, depende mucho de la cultura de consumo. Entonces, en Europa, por ejemplo, tienden a consumir el chocolate un poquito más amargo, aunque también existe el chocolate con leche, que es mucho más dulce. Pero ahora ya se encuentra aquí en Dominicana y hay fábricas de chocolate dominicano que a uno ya le dicen el porcentaje de cacao que tiene cada barra de chocolate. Entonces, es interesante que la gente pueda ir probando de poquito a poco, porcentajes de 45% de cacao en la barra, 50, 70, 80, y van a ver cómo el gusto por el cacao cada vez un poquito más amargo va creciendo, ¿no? Todo es cuestión de educación del paladar también, el paladar también se educa. Sí, en el procesamiento hay combinaciones cada vez mayores, o sea, combinaciones, o sea, el chocolate con pimienta o con sal o con alguna otra fruta, el chocolate con menta, a mí me fascina. Sí, hay combinaciones muy interesantes, por ejemplo, como chocolates con sal, sí, con granos de sal que son riquísimos. Con caramelo. Con caramelo. Hay chocolates que tienen, bueno, he probado, por ejemplo, con chiles, que tienen un toque de picante. Que es lo que hacen con la pimienta también. También, entonces es súper rico. Pero lo que se sabe es que mientras menos azúcar tenga un chocolate, más saludable es.
Entonces, eso es... Porque ya tiene su azúcar natural, por lo que Claro. dice. Es rico en azúcares. Entonces, añadirle más azúcar quizás lo hace más sabroso para el gusto de los que nos gustan mucho los dulces, pero no... El poder desarrollar el gusto por el cacao amargo puede contribuir más a la salud. Claro, y además también hay otro detalle, que cuando, bueno, para los que están interesados en inmiscuirse más en el tema del cacao, cuando uno empieza a probar el cacao en su estado más puro, con más concentración de cacao, y en la barra, uno empieza a sentir verdaderamente los olores, los sabores que vienen de la semilla. Y eso es súper interesante porque hay algunos que tienen tonos en la boca más florales, unos son más perfumados, entonces uno dice, este cacao me gusta más. Bueno, ya es asunto de gusto, no Claro. de la calidad. Y eso se trata de satisfacer gustos muy diversos. Exactamente. Cuando hablamos en este momento, tocas el punto de la salud en el consumo del producto y en la preservación de la sanidad e inocuidad del cultivo. ¿Cuáles son los retos que se le han presentado al cacao? Bueno, el cacao en toda Latinoamérica ha sufrido una serie de enfermedades los últimos años. Una de ellas que ha sido devastadora para el sector cacautero en Latinoamérica en general ha sido la monilla, por ejemplo, que acabó con muchas de las variedades tradicionales, más antiguas y que tienen esta característica de ser finas y de aroma, porque hay una diferencia muy grande entre algunos tipos de cacao. Hay cacaos que generan mucho volumen, no es un mal cacao, pero no tienen esta particularidad de tener un perfume muy intenso, a veces floral y aromático, que tienen algunos países. Hay una lista de alrededor de 10, 12 países que tienen estas variedades de cacao que son finas y de aroma. Entonces esta enfermedad arrasó con el cacao, se llama la monilla. Ventajosamente todavía no ha entrado a Dominicana, entonces todavía tenemos variedades muy antiguas aquí en República Dominicana. ¿Y cómo llega ese? ¿Qué es la monilla? ¿Es una bacteria? Bueno, la monilla se transmite a través de esporas, entonces se puede transmitir a través del viento, se pega en la ropa, entonces cualquier persona podría traerlo. Si visita algún país de Latinoamérica donde esté monilla y si visitó una finca de cacao, podría traerlo en la ropa, ¿no? Y entonces es un hongo, es complicado de... Es un hongo. Sí, es un poco complicado de manejarlo. Entonces, es difícil porque se dispersa muy rápido, ¿no? Entonces, está en la planta, se dispersa por esporas súper rápido, por el viento. Entonces, hay que mejorar muchísimo el manejo, tener muy buen manejo para evitar. El impacto ha sido tan grande que México, que era uno de los grandes productores de cacao antes de la monilla, prácticamente se vio reducida al mínimo su producción de cacao. Entonces, en muchos países de Centroamérica también. Ecuador, que era... Ese es el problema que está en este momento. ¿En qué áreas ha afectado más la monilla? Bueno, ha afectado ya en toda Latinoamérica, a excepción de Dominicana y algunas otras islas del Caribe donde no ha entrado. Ya está en Jamaica la monilla, de lo que sabemos, pero ya es una enfermedad que lleva algunos años, ¿no? Probablemente más de 20 años en el resto de Latinoamérica, pero ha sido fuerte. Levantarse ya los países están desarrollando variedades, han hecho mucha inversión en genética para mejorar las variedades del cacao, para poder soportar el tema de la monilla, ¿no? Que ha sido muy, muy fuerte. ¿Y cómo se origina? ¿Cómo se originó? Bueno, hay muchas teorías de dónde nació, de dónde... Sí, sí. Pero probablemente nació en algún país de Centroamérica y fue migrando hacia el sur, ¿no? Hay países nuevos también en el cultivo del cacao y que están creciendo muy rápido, como Perú, por ejemplo. Los volúmenes de Perú están creciendo rápidamente, pero ya Perú tiene, por ejemplo, monilla. Entonces, ¿Cuál es el país mayor productor de cacao? bueno, está Ghana, Costa de Marfil, a nivel mundial. Esa también es una gran diferencia que marca entre los países productores de cacao, porque
tenemos productores como Ghana, Costa de Marfil, que solo entre los dos producen cerca del 70% de todo el cacao global. La diferencia está en que este cacao no es fino de aroma. Entonces, Dominicana, por ejemplo, tal vez sí llega a producir el 1% del volumen total de cacao, pero con la gran diferencia de que es un cacao orgánico, es el principal productor a nivel mundial en producción de cacao orgánico y es fino de aroma su chocolate. Esa es una de las ventajas y vamos a hacer una pausa en este momento para que conozcamos de voz de Sebastián esta joya que nosotros tenemos dentro de nuestro sector agrícola. No se vayan, que regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros en Contexto y conversando con Sebastián Cárdenas, ingeniero agrónomo e industrial, que está aquí en el país, pues nosotros beneficiándonos de su gran pasión del cacao. Hablamos en el segmento anterior de las propiedades en generales del cacao, donde hay mayor producción, cuáles son sus amenazas y todo lo que significa para el ser humano, para la tierra, para los animales, pues la producción de este rubro, de este fruto, el cacao. Pues República Dominicana, como comenzaba Sebastián a explicar en el segmento anterior, tiene quizás no la mayor producción de cacao, pero la calidad del cacao nuestro es algo que nos hace muy especial. Abúndame sobre eso, Sebastián. Bueno, sí, estábamos mencionando que el cacao dominicano es uno de los pocos países que está considerado como fino y de aroma. De todos los países productores de cacao hay una lista de 10 o 12 países que se actualiza todos los años, pero Dominicana está ahí por sus variedades. En este momento donde se reconoce la importancia de los productos de la tierra, pues orgánicos, o sea, que hemos mucho hablado aquí en el programa de lo que significa ser orgánico, pero yo creo que en los últimos tiempos ha habido una mayor conciencia y demanda por los productos orgánicos. Cuando hablamos del cacao orgánico, que es una de las características que tiene el cacao dominicano, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un cacao que se produce bajo condiciones controladas, sin agroquímicos, principalmente, donde no se utilizan pesticidas, herbicidas, una producción que sea limpia. Ahora las regulaciones internacionales están cada vez más fuertes sobre estos temas. Y Dominicana ha estado por muchísimos años ahí en la punta de ser el principal productor o exportador de cacao orgánico del mundo. No son los volúmenes más grandes, como mencionabas, pero es el principal productor de cacao orgánico del mundo y fino de aroma. Entonces, esta mezcla es súper compleja porque ya es difícil conseguir cacao de países que son variedades finas de aroma. Conseguir además cacao que sea fino de aroma y en volúmenes suficientes que sean orgánicos es mucho mejor. Okay, cuando tú dices fino de aroma, ¿a qué te refieres específicamente? Son características que tiene el cacao en aroma y sabor, que les gusta sobre todo a las compañías que hacen chocolates finos. Entonces, estas barras de chocolate que tienen un mayor costo, lo que le da un mayor sabor, perfume, aroma al chocolate. Entonces, esas características son súper importantes y más apetecidas en el mercado. Estás ahí mezclando dos sentidos vitales, que es el gusto y el olfato, que pues completan todo esto. Y eso lo tenemos aquí. Y somos casi exclusivos, ¿no? Hay otros lugares, pero nosotros estamos ahí. Sí, o sea, Dominicana produce cerca del 60% de todo el chocolate fino de aroma y orgánico del planeta. Pese a ser un volumen pequeño, es bastante en el mercado de lo orgánico. Entonces, supongamos que no pase nunca, pero que no existiera el cacao dominicano fino de aroma y orgánico, habría una pelea muy fuerte en otros orígenes de todas las compañías que tienen sus etiquetas de orgánico por conseguir cacao orgánico y fino de aroma. Sí. No hay esos volúmenes en el mercado. O sea, ante el problema de la contaminación con la monillia,
que hay en países que tienen gran producción de cacao, pues nos hace a nosotros más especiales aún, ¿no? Mucho más especiales. O sea que esos chocolates que vamos y compramos en Suiza, en Francia, en Alemania, en Bélgica, que hacen un chocolate tan rico, pues adivinen de dónde sale la materia prima nuestra. Entonces, ante esta amenaza, ¿cómo es la prevención? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener para preservar pues un fruto que nos hace tan especial? Bueno, Dominicana tiene varios desafíos en el sentido de cómo cuidar las plantaciones de cacao. Primero, que las plantaciones ya están bastante senescentes, adultas, que hemos encontrado plantas de cacao de más de 100 años, plantas de cacao de 25, 30, 50 años, y más allá de la edad que tengan estas plantaciones es que están muy altas. Entonces, si la monilla es una espora que se puede transportar fácilmente por el viento, la altura del cacao que tienen ahora las plantaciones en Dominicana puede ser un inconveniente. Entonces, hay que trabajar en la rehabilitación de ese cacaotal para bajar los tamaños, reinjertar. Pero también otra problemática que tenemos es el tema de la genética, porque la genética actual que hay en el país no es muy resistente al tema de la monilla o tiene una resistencia baja a la monilla. Entonces hay que trabajar también en la investigación genética para ver cómo mejoramos las variedades locales sin perder las características del aroma y también el tema del trabajo con orgánicos. O sea, hacerlo más resistente a hongos, bacterias. A enfermedades que pueden venir, ¿no? Acá ya hay algunas enfermedades como la buba que está afectando el cacao, que se manejan y no han sido gran problema, ¿no? Entonces, tiene cierto manejo que llamamos cultural, que se hace con podas, con chapea, manteniendo la hierba baja. Pero también hay otros temas que pueden afectar al sector cacao, y es, por ejemplo, la edad de los productores. La edad de los productores es un desafío súper grande y datos que tenemos desde el proyecto Cacao Forest es el tema de la mayoría de los productores superan los 63 años de edad. Cerca del 80% son mayores de 63 años. Y estos datos en los últimos años no han ido mejorando, sino más bien van avanzando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la edad de los productores sigue siendo mayor y mayor. Entonces, con esa capacidad de trabajo relativa a la edad de los productores es muy difícil hacer muchas labores que necesitaríamos para prevenir el tema de la monilla, como podas severas al cacao, injertía, y nuevas siembras, rehabilitación de fincas en su totalidad. Otro desafío súper grande también es que las fincas de cacao no son muy grandes. La mayoría de los productores tienen cerca de 25 tareas de cacao, que no es mucho, 1.5 hectáreas, diríamos en otras medidas, que no es mucho ni suficiente para que una familia pueda mantenerse económicamente saludable solo con el cultivo del cacao. Por eso es que ahí entra otra característica súper importante del cacao dominicano, y es que en su mayoría, yo podría decir que casi su totalidad, se cultiva en sistemas agroforestales, que lo hace aún mejor porque es más amigable el cultivo del cacao en Dominicana que en otras partes del mundo donde se cultiva como un monocultivo, una sola planta. Aquí se asocia con muchas plantas. Se mezclan, exacto. Aquí vemos el cacao se cultiva con plátano, se cultiva con cítricos, con zapote, con coco. Hay una lista que hemos logrado recopilar de cerca de 100 diferentes cultivos que están asociados al cacao. Cúrcuma, abija, jengibre, hay de todo. Entonces, porque los productores han aprovechado su pequeña porción de tierra para sacarle el máximo provecho. Entonces, eso es súper importante. Claro, claro, lo hace mucho más beneficioso en términos económicos y en términos también de, pues, del proveerse a ellos mismos, satisfacer sus necesidades alimentarias desde su propia tierra. Pero aquí hay dos puntos interesantes. Y hemos insistido mucho aquí en este programa y en otros de la importancia de llamar a los jóvenes al campo.
hace indispensable el desarrollo rural para que pues los jóvenes se sientan estimulados a poder trabajar el campo, conocer el campo, sin tenerse que ver privados de algunas de las facilidades que dan las ciudades. Creo que es beneficio para todos porque se descongestiona la ciudad y hacemos la vida más fácil en el campo, cuando tiene disponibles vías de comunicación, cuando tiene servicios que solamente lo conseguiría en las ciudades. Entonces, es estimular a los jóvenes a que puedan ingresar a conocer y amar el campo, sabiendo de que allí hay un medio productivo en el que se pueden desarrollar e impactar a toda la población. Creo que esa combinación de la experiencia de estos señores que, como la planta del cacao, tienen muchos años, ahí hay mucho conocimiento, ahí hay mucha sabiduría, pero el poder, y hablabas de generación de genética y la intervención de esas nuevas variedades, también en el manejo de la tecnología de punta de los últimos tiempos, que tienen mucho más facilidad, pues los jóvenes, porque han nacido en la era de la digitalización, en la era del desarrollo tecnológico. Entonces, ¿eso a quién va a impactar? Nos va a impactar positivamente a todos. O sea que ahí es un llamado a dar apoyo, a abrir las puertas a los jóvenes que aman el campo y no se van a ellos porque sienten que tienen muchas desventajas. Entonces, eso es sumamente importante. Y ver también de todos los productores agropecuarios la importancia también de la parte de la preservación de la foresta y cómo pueden hacer esa mezcla y aprovechándonos y cuidando algo que nos hace tan especial. Así es. Así como hay desafíos en el sector del campo, estos mismos desafíos nos llaman a generar oportunidades para que los jóvenes se sientan atraídos al campo. Muchas veces los jóvenes dicen, yo no quiero estar en el campo porque veo lo difícil que ha sido para mis padres, para mis abuelos, poder conseguir algo de dinero para la familia, ¿no? Y tener esta economía de subsistencia. Yo quiero algo más, un poco más que eso, ¿no? Quiero tener un poco más de recursos, una vida más digna. Estamos hablando desde servicios básicos, tener agua, tener acceso a la luz, escuelas, las mismas vías que permiten sacar los productos al campo, ¿no? Entonces, hemos visto que muchos de los productos que se siembran con el cacao a veces se dañan, ¿no? Entonces, vemos una fluctuación de precios súper alta en temas, por ejemplo, el plátano. Un día está en 20 pesos, 21 pesos, otro día está en 3 pesos, en 2 pesos. Entonces, a veces ya el productor dice, como sacarlo a ese precio, más me cuesta la mano de obra. La mano de obra es muy escasa ya en el campo y está muy costosa. Entonces, ante la escasez siempre suben los precios. Entonces, la mano de obra a veces cuesta más que lo que uno cosecha, entonces también lo hace más difícil. Y tener plantas muy altas en el campo también hace que la cosecha y las labores se demoren más y sea más difícil hacerlo, por lo que cuesta más también. Entonces, por eso la importancia de renovar, pero también renovar pensando cómo fortalecemos esos sistemas agroforestales para generar mayores ingresos, nuevas iniciativas productivas que resulten muy atractivas para los jóvenes, pero también para la mujer. La inserción laboral, a veces nos olvidamos del otro 50% de la población que está ahí, que es la mujer. Sí, ya creo que esperamos, andamos por 51, 52%. Sí. O sea, en estudios que hice en el pasado, definitivamente, por ejemplo, en términos políticos, son las mujeres y los jóvenes quienes pueden definir. Entonces, es ahí donde podemos poner el ojo de manera de crear esa cooperación, o sea, y tomarse en cuenta, porque juntos podemos hacer pues mejores proyectos, podemos desarrollarnos mucho más. Exactamente, y eso es importante. Entonces, va desde cómo fortalecemos la inserción de la mujer en la ciencia y en las ciencias agrarias para que tengan participación directa, porque son las hijas de los campesinos también los que están ahí, ¿no?
y cómo facilitamos la inserción de los jóvenes en carreras que sean más innovadoras, en genética, ¿no? En el desarrollo de genética y biotecnología que se necesita acá. Entonces, a veces pensamos que la agronomía solo está en la relación de la siembra y la producción del campo. Hay muchísima más amplitud en temas del área del conocimiento que tienen que ver con la agricultura. Estamos hablando de la genética, el estudio de las ingenierías de suelos, hidrología, y estamos hablando precisamente de industria, de la industrialización de los alimentos. No hay industria de los alimentos si no hay agronomía, están muy enlazados, ¿no? Entonces el mercado depende de las dos. Y mira, hay algo que también nos quejamos de cómo en los tiempos se ha ido perdiendo la unidad familiar. El campo permite en que tu medio productivo está ahí al lado tuyo y puede contribuir a que la familia se mantenga unida, cerca. Puedes trabajar la tierra, pudiendo incorporar a los hijos que así tengan su vocación y se mantiene la familia unida y vamos a ese rescate de la unidad familiar. Sí, es interesante porque el núcleo familiar es, en el campo, es interesante cómo se dividen las tareas, ¿no? Como hay una participación en la economía familiar muy grande en el campo, que a veces el hijo hace una actividad, la hija hace otra actividad, hay una redistribución de las tareas que aportan a la economía familiar. Pero también esa economía familiar tiene que alimentarse de distintos recursos cuando la tierra es tan pequeña como en el caso de los productores de cacao en Dominicana. Y esa es una realidad. Entonces también hay que diversificar, así como los productores de esa sabiduría de la que tú hablabas. Es una sabiduría ancestral que dicen, ok, no tengo la facilidad de producir solo cacao, tengo que incorporar otras cosas. Pero de la misma manera funciona la economía de los productores. Incorporan y diversifican su economía con otras actividades. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa en este momento. Y mucho podemos teorizar y eso, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para preservar e incluso, si es posible, aumentar la producción de este rubro que es tan importante para nosotros aquí y para el mundo? No se vayan, que regresamos de una vez. Gracias por permanecer con nosotros en Contexto con Sebastián Cárdenas, ingeniero agrónomo e industrial, apasionado y ocupado con el tema del cacao. Hemos hablado del cacao en términos generales, el cacao tan especial que la verdad es que Dios nos ha bendecido a nosotros de manera especial. Uno piensa, por ejemplo, en los ciclones. Aquí han pasado ciclones devastadores y es impresionante cómo reverdece el país después de una tragedia. O sea, nuestra tierra tiene una capacidad de resiliencia que es impresionante. Y ahora descubrimos que también tienen sus especialidades tan importantes, tan únicas, que debemos preservar. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo, Sebastián, para tratar de preservar la calidad de nuestro cacao? Bueno, voy a permitir hablar desde el área que manejo. Soy coordinador del proyecto Cacao Forest acá en República Dominicana, que es un proyecto financiado precisamente por la industria chocolatera francesa. Son 6 compañías chocolateras francesas como Valrhona, Ecoton, Baez, Relais Dessert, que se dedican a hacer chocolatería de muy buena calidad, pero también está la Agencia Francesa de Desarrollo, la cooperación francesa básicamente, que apoyan al proyecto Cacao Forest precisamente para buscar esas salidas, esas alternativas. Desde el proyecto Cacao Forest trabajamos en 5 componentes. El primer componente tiene que ver con el modelamiento científico y experimental de las asociaciones de cultivos que sean más eficientes en términos de productividad, pero también en términos de economía para los productores de cacao, para ofrecerles modelos que sean más atractivos en términos de generar ingresos. Luego está el tema de capacitación. Hay que generar muchísimas capacidades. La poda de un árbol de cacao
No es tan sencillo como llegar y bajarle unas ramitas y ya hay que saber podar para el no cacao, dañar la planta. para no dañar la planta. Entonces tiene particularidades el árbol del cacao, ¿no? Desde la misma floración, en qué partes de la planta se da la floración, que no es la tradicional como todos podrían pensar. Entonces, y las épocas, ¿no? Porque además Dominicana también tiene sus particularidades. Se cosecha el cacao 2 veces al año, es más estacional, entonces que no sucede normalmente en otros países. ¿Cuáles ¿no? son esos momentos en que es bueno la cosecha del cacao? Bueno, tiene por lo general 2 épocas marcadas, que son a final del año, los últimos meses del año, y ahora estamos entrando justo ahora, tenemos una pequeña cosecha más, un pequeño pico de cacao. En primavera. Sí, entonces son épocas bien marcadas, entonces eso también nos ayuda a pensar cómo hacemos para que la asociación de cultivos le permita al productor tener ingresos cuando no hay cacao. Porque si tenemos cacao solo 2 veces al año, ¿qué pasa con la economía del productor el resto del año? Necesita otros ingresos. ¿De dónde va a conseguir esos ingresos? Entonces ahí es donde nosotros trabajamos el tercer componente, que es el tema de la comercialización de productos asociados al cacao. O sea, uno es formación, capacitación. Investigación. Claro. O sea, modelar primero. Es que lo único que te permite la sostenibilidad en cualquier ámbito del saber es la investigación. Sí. Porque si no, perdemos mucho tiempo y recursos en ensayo, error, hasta que damos. O sea, la investigación te permite pues tener una ruta más o menos definida hacia qué vas a hacer de manera específica. Es importante contar con datos para orientar las decisiones. Entonces, lo que hacemos desde el proyecto Cacao Forest es construir esos datos que nos hacen falta muchas veces para poder tomar decisiones a futuro. Entonces, lo primero es la investigación y ver cuáles son esos mejores modelos y qué tanto se necesita diversificar la finca para que sea eficiente. A veces pensamos que en una finca, mientras más cosas ponemos, es mejor. Y a veces resulta que no es así, dependiendo del contexto. En el contexto dominicano hemos encontrado que no es ese el caso. Hay un número específico de especies que podrían apoyar una mejor economía y no necesariamente hacerlo muy intensamente, ¿no? en términos del uso del suelo en la finca. Pero también el tema de la capacitación, generar capacidades, fortalecer el tema de las capacidades. Ahora tenemos 4 modelos que estamos probando en diferentes zonas del país para conseguir esos datos, ¿no? Y ver cómo se desarrollan, qué proyecciones tenemos económicos de ingresos de esos modelos. Y el tercero es cómo aprovechamos esa diversidad, que es cómo enlazamos productos que están en la finca con el mercado. Que no se nos pudre el zapote que está en la finca, que la naranja pueda llegar al mercado, que pase con los plátanos, la vija, la cúrcuma, el jengibre, tantas cosas que hay en la finca cacotera. Qué chulo, es cómo interactúan, así como los humanos interactuamos y los animales en sus diferentes especies, ahora cómo las plantas y los frutos, los cultivos pueden interactuar colaborando unos con otros y haciéndolo sin tener problemas, o sea. Exacto, y eso es interesante. O más sin tener problemas, siendo beneficioso, o sea, esa interacción sea beneficioso para uno y para otro. Exacto, y eso es interesante porque decimos, cuando hay este tipo de desafíos también nos obliga a ser innovadores. Entonces, desde el proyecto Cacao Forest, toda esta dinámica y estos retos nos ha hecho, por ejemplo, innovar en el tema de la producción de alimentos. Entonces, hemos tenido que incidir en el tema de la industrialización. Y hemos generado la primera salsa barbecue de zapote, por ejemplo, que es súper interesante, que es un producto que sale de los cacautales. En el año pasado que se dio el segundo festival del chocolate dominicano, presentamos una serie de productos que salen del cacautal, pero que no son cacao ni chocolate. Entonces pudimos tener una primera cosecha de flor de Jamaica, que en el país, en Dominicana, se da muy bien. Generamos mermelada de flor de Jamaica, pero también con simples procesamientos de deshidratación de cúrcuma, jengibre y la vija, logramos llegar al mercado, que no se dañen, que permanezcan más tiempo en el mercado y que en los meses que no hay cacao el productor pueda vender estas cosas y poder tener otros ingresos, ¿no? Como dicen en el campo, tener sus chelitos en época cuando no hay cacao. ¿Ya han hecho algunas pruebas en algunos? Sí, se han hecho algunas pruebas, se han hecho ensayos, se han sacado costos. Estamos trabajando ahora con las cooperativas socias del proyecto
para ver cómo impulsamos esto de una manera que se industrialice ya de manera profesional y con acceso fuerte al mercado. El cuarto componente del proyecto tiene que ver con la educación. Vimos que también este es un desafío, que a pesar de que los principales cultivos de exportación de aquí de Dominicana, en la realidad, en el contexto, son cultivados bajo sistemas agroforestales, la educación en agronomía todavía está un poco tarde en esto, ¿no? Entonces, en la actualización. Sí, se necesita más actualizar la educación. Todavía nos hemos quedado en esa educación de la revolución verde de la agricultura, cuando ya el mercado, las certificaciones nos piden migrar hacia conceptos mucho más amplios, a sistemas, a la educación en el cultivo bajo sistemas como la agroforestería y sistemas de asociación más complejos. El tema de la agricultura responsable, el cuidado de los suelos. Sí. Ahora escuchamos muchos términos como agricultura regenerativa, que tiene que ver cómo la agricultura no consume el suelo, sino cómo la agricultura puede ayudar a hacer más ricos los suelos. Entonces, hacia allá es hacia donde debe caminar la educación. Por eso también tenemos socios como la Universidad Izara de León, con la cual estamos generando el primer diplomado en agroforestería del cacao. Entonces vamos a tener profesores internacionales y profesores locales muy bien preparados para impartir esto a los técnicos locales que trabajan en cacao. Y el otro componente es el tema de trabajar con las instituciones públicas. Tenemos como parte del proyecto un comité de seguimiento de todas las actividades que hacemos, donde participa el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, participa el IDIAF, que son las instituciones públicas, pero también está el Consejo, la Comisión Nacional del Cacao, por ejemplo, y algunas empresas privadas como Conacado y Fuparoca, está Coproagro, y entre todos vamos armando, ¿no?, todas estas ideas que se nos van ocurriendo para hacer mejoras a nivel del país. Y por último tenemos un componente de comunicación, generamos contenidos ya casi digitales. Yo iba a gritar. Sí, es importante también que todos los datos científicos los podamos transmitir de una manera sencilla. A veces eso pasa mucho en algunos proyectos, que tenemos muy buenos datos, muy información, pero ¿cómo se digieren esos datos? ¿Cómo los comunicamos? Entonces, incluso para el tema agrícola, ahí hay otra oportunidad de comunicadores ambientales. En la rama de la comunicación también hay comunicación vinculada al área ambiental, al área agrícola, que necesita ser especializada, ¿no?, y que podría ser un gran aporte. Sí, y es que pienso, no, como dices, la innovación dentro de la misma formación es una mirada más amplia, no es descartar lo que ya se ha hecho, sino adaptarlo a los tiempos. Y es una de las formas de traer toda la frescura de ustedes los jóvenes a lo que necesita nuestra tierra. Se me ocurre también el hecho de crear conciencia de lo que significa el agua para todos los humanos, pero para los cultivos. O sea, no puedo, o sea, te me puede caer un proyecto interesante si no tienes cómo regarlo o cómo no lo riegas adecuadamente. Entonces hay que cuidar la foresta para preservar esa joya que tenemos la humanidad, que es el agua. Mi hijo pequeñito me decía una vez: mami, ¿por qué la gente se pelea por los diamantes y sin embargo se olvida del agua? O sea, muchos somos los seres humanos, muchísimos, la mayoría, que podemos vivir sin diamantes, pero ¿quién puede vivir sin agua? Exactamente. Hay un dicho interesante, que a una persona le preguntaban: si fuera lo último que hay en el mundo, ¿qué preferiría salvar, el agua o el café?, decían. Es una decisión difícil porque tiene que coexistir. Claro, entonces decía: yo preferiría salvar el café. Decía: ¿y no el agua? No, preferiría salvar el café, porque si hay café, quiere decir que hay agua. No puede existir café si no hay, Exacto, si no hay agua. coexistir. Y es lo mismo para el tema del cacao. Hay muchos desafíos en temas ambientales. El cambio climático ha hecho que los temas de las precipitaciones, las lluvias, no tenemos a ciencia cierta conocimiento de cómo van a estar. Hay años donde hay mucha lluvia, tuvimos en el año 2019, 2020, una sequía súper fuerte que afectó a los cacotales y los volúmenes de exportación. Esto le afecta mucho al mercado internacional.
Y también debemos prever qué va a pasar con eso. Entonces, si tenemos matas de cacao un poco más bajas, mejor adaptadas, hay que ir preparando los escenarios del producto principal que estamos hablando ahora para escenarios del futuro, ¿no? Siempre tenemos que pensar ya en los escenarios del futuro. Por eso es que estamos trabajando en una propuesta que le hemos denominado PRACAO, que es el Plan de Rehabilitación y Renovación de los Cacautales Dominicanos, y que consiste en reforzar todas estas partes, desde la capacitación, mejorar las instalaciones públicas, generar viveristas profesionales, podadores certificados, injertadores certificados, generar toda esta masa de conocimiento para poder avanzar en el tema de mejora de genética, insertación de genética que viene detrás y poder estar preparados para un eventual llegado de la monilla que puede pasar mañana, que ojalá no pase, pero puede pasar. ¿La monilla después. o cualquier otra contaminación? Exacto. Por ejemplo, en los huracanes, lo que hemos visto en el cacao, las plantas más bajas o más jóvenes resisten a los vientos. Las plantas mucho más maduras, más leñosas, se rompen, se parten, entonces se dañan, se pierden cultivos en el escenario. Entonces sí necesitamos urgentemente un plan de renovación de los cacautales, que además es un buen momento para generar toda esa mano de obra joven que necesitamos para ir a hacer todo el tema de la rehabilitación. Esto significa bajar la altura, conseguir mucha mano de obra en podas, en viveros para generar nuevas plantas. Son miles, hablamos de millones de plantas. Pero también que se sientan los productores o los hijos de los productores que están siendo apoyados en el tema de que su mano de obra es calificada y certificada. Una de las cosas que menos encontramos hoy día en el campo es mano de obra calificada en el campo, y hay muchos técnicos de nivel medio que se necesitan para todo eso. Entonces, pueden tener la mejor intención, si no saben cómo hacerlo, causan más daño que beneficio. Es impresionante cómo un solo cultivo puede abarcar tantos aspectos que son tan interesantes y que luego replicables probablemente, haciendo sus adaptaciones a otros rubros, a otros cultivos. El asunto es cuidar este nido que nos acoge, que es la tierra, para que podamos vivir cada vez, no solamente más tiempo, sino mejores momentos, en que podamos ser más productivos y que nuestra producción sea de mayor calidad. Que en un lugar donde es tan importante esa población llena de sabiduría, pero se hacen necesarios los más jóvenes. Cómo cuidamos nuestros conocimientos, la aplicación de esos conocimientos, todo en el beneficio de la tierra, que al final es el beneficio de todos. Así es. Es importantísimo atraer a los jóvenes, invertir en investigación, innovar en todas las carreras que pueden estar vinculadas a la agricultura, pero también hay un aspecto cultural. El cacao es parte de la cultura dominicana. Hoy en día las compañías chocolateras dominicanas también están creciendo, sí, y necesitan impulso también. Ya no, y eso es súper importante, que empiecen a asomar compañías que producen chocolate, buen chocolate para la exportación, hace que haya mayores ingresos en el país, y que no solo sea el país un exportador de materia prima, sino también de productos terminados, lo cual genera mayor riqueza para el país. Entonces, son oportunidades que se están abriendo, hay que aprovecharlas, pero hay que meter mucha mano en el tema de la rehabilitación del cacao. Poder descubrir cada día de cada una de las características que tiene esta isla para sentirnos orgullosos. No solo tenemos las mejores playas, también podemos tener los mejores cultivos. Por eso, definitivamente tenemos muy buena gente que lo que hay que hacer es colaborar, como lo están haciendo con estos proyectos, para el crecimiento y el desarrollo de todos. Sebastián, muchísimas gracias. A ti por la invitación. Yo apuesto a ese proyecto, yo apuesto al interés que deben tener todas las instituciones del sector, que pueden reconocer un proyecto que va a impactar de manera positiva pues, a todos. Y es el momento de crear esa unidad para el bien del país y del mundo. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Contexto.
¿Estamos listos?